en el vasto y místico paisaje del antiguo Egipto, en una época donde los dioses caminaban entre los mortales y el río Nilo era la vena yugular de la civilización, la tierra de los faraones se encontraba sumida en un profundo caos. Imaginen un reino dividido, no por ejércitos extranjeros, sino por una tormenta de creencias que amenazaba con desgarrar el alma misma de su cultura milenaria. Durante casi 2 décadas, el faraón Akenatón había impuesto un cambio radical. Desterró a los antiguos dioses, a Amón-Ra, a Osiris, a Isis, y en su lugar erigió un único dios, Atón, el disco solar. Fue una revolución religiosa sin precedentes. Tebas, la majestuosa capital religiosa durante siglos, fue abandonada. Se construyó una nueva ciudad en medio del desierto, Aketatón, el horizonte de Atón. El poder de los sacerdotes, que habían sido la columna vertebral de la sociedad egipcia, fue aplastado. Para muchos, fue una era de herejía, una oscura desviación del Ma'at, el orden cósmico y la justicia. Pero el reinado de Akenatón llegó a su fin, y con su muerte, el vacío de poder se hizo palpable. El destino de un imperio pendía de un hilo, y fue en este momento de incertidumbre y agitación que el destino eligió a su campeón. No era un general experimentado ni un sacerdote astuto. Era un niño de apenas 9 años llamado Tutankatón, la imagen viva de Atón. Este era el nombre que le habían dado al nacer, un reflejo de la fe de su padre. Pero el niño rey estaba destinado a un camino muy diferente. En el corazón de un Egipto dividido por la agitación religiosa, ascendió este niño destinado a la grandeza. Su ascenso al trono no fue una simple sucesión, fue el comienzo de una de las restauraciones culturales más significativas de la historia. Guiado por sabios consejeros como Ay y Horemheb, figuras poderosas que habían navegado las peligrosas aguas de la corte de Akenatón, el joven faraón emprendió una tarea monumental. El primer y más crucial paso fue abandonar la ciudad del desierto, Aketatón. Las arenas del tiempo pronto reclamarían sus templos y palacios, borrándola del mapa durante milenios. La corte real regresó a las ciudades tradicionales, a Menfis y sobre todo a la gloriosa Tebas. El regreso a Tebas fue un acto simbólico de inmenso poder. Era una declaración de que la era de Atón había terminado y que los antiguos dioses habían vuelto a casa. Fue entonces cuando el joven rey tomó la decisión que sellaría su legado. Abandonó el nombre que lo ataba a la herejía de su padre. Tutankamón murió simbólicamente para que naciera Tutankamón, la imagen viva de Amón. Este cambio de nombre fue mucho más que una simple formalidad. Fue la promesa de restaurar el panteón tradicional y devolver el poder a los sacerdotes de Amón-Ra, el dios principal que había sido marginado. Bajo su reinado, aunque breve, se inició un programa masivo de construcción y restauración. Los templos que habían sido desfigurados o abandonados durante el reinado de Akenatón fueron reparados y redecorados. Se erigieron nuevas estatuas y monumentos en honor a los dioses tradicionales. Las inscripciones proclamaban el regreso al orden y la piedad, culpando a la era anterior de haber provocado el descontento de los dioses y el sufrimiento del pueblo. La famosa Estela de la Restauración detalla este período, describiendo un país en ruinas y cómo el joven rey, con la guía divina, trabajó para restablecer lo que estaba en ruinas y levantar lo que estaba desmantelado. Tutankamón se convirtió en el sanador de una nación herida, el puente entre un pasado fracturado y un futuro que buscaba reconectar con sus raíces más profundas. A pesar de su corta vida, falleciendo alrededor de los 19 años, el impacto de Tutankamón fue inmenso. Logró estabilizar un imperio al borde del colapso. Puso fin a una revolución religiosa que había alienado a gran parte de su pueblo
y restauró el equilibrio cósmico, el Ma'at, que era fundamental para la cosmovisión egipcia. Su reinado fue una corrección de rumbo, una vuelta a la tradición que permitió a Egipto florecer una vez más bajo faraones posteriores como los de la dinastía ramésida. Sin embargo, tras su muerte, los faraones que le sucedieron, especialmente Horemheb, intentaron borrar de la historia todo el periodo de Amarna, incluyendo a Akenatón, a sus sucesores y al propio Tutankamón. Lo consideraban una mancha en la gloriosa historia de Egipto, y casi lo consiguen. El nombre de Tutankamón se desvaneció en las arenas del tiempo, convirtiéndose en un faraón olvidado, un pie de página en los anales de la historia. Durante más de 3000 años, yació en silencio en su tumba, escondido en el Valle de los Reyes, mientras otros faraones más grandes, como Ramsés II o Tutmosis III, ocupaban el centro del escenario histórico. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes para el niño rey. En 1922, después de años de búsqueda incansable, el arqueólogo británico Howard Carter hizo el descubrimiento arqueológico más famoso de todos los tiempos. Tropezó con los escalones que conducían a una tumba sellada, la tumba de Tutankamón. Estaba prácticamente intacta, un tesoro congelado en el tiempo, escapando milagrosamente de los saqueadores de tumbas durante milenios. Cuando Carter abrió una pequeña brecha en la puerta y asomó una vela, su mecenas, Lord Carnarvon, le preguntó: ¿puedes ver algo? La respuesta de Carter se ha convertido en leyenda. Sí, cosas maravillosas. Y eran, en efecto, maravillosas. Salas repletas de tronos de oro, carros de guerra, joyas deslumbrantes, estatuas, y en el centro de todo, el sarcófago dorado que contenía la momia del propio niño rey, su rostro cubierto por la icónica máscara funeraria de oro y lapislázuli. El descubrimiento desató una ola de egiptomanía en todo el mundo. Tutankamón, el faraón olvidado, resucitó de la oscuridad para convertirse en el rostro más famoso del antiguo Egipto. El niño que había restaurado el orden en su tiempo se convirtió en un embajador inmortal de su civilización en el nuestro. La historia de Tutankamón es una paradoja fascinante. Un faraón cuyo principal logro en vida fue deshacer el legado de su padre y restaurar el pasado, fue borrado de la historia por sus sucesores. Sin embargo, precisamente por haber sido olvidado, su tumba sobrevivió, convirtiéndolo en el faraón más célebre de todos. Su ascenso no fue el de un conquistador en el campo de batalla, sino el de un sanador, un restaurador, un niño que, en un momento de crisis, asumió la responsabilidad de un imperio y, con ello, aseguró no solo la supervivencia de su cultura, sino también su propia e increíble inmortalidad. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del antiguo Egipto. Si te ha fascinado la historia del niño faraón, no olvides darle a me gusta, compartir este video y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos increíbles de la historia. Nos vemos en la próxima aventura.